La educación en Bolivia, 1825. Tras el primer grito libertario que se da en Chuquisaca, Simón Bolívar tiene el objetivo de instaurar un nuevo orden, tanto en la sociedad como en la educación. Estos debían estar acorde al pueblo y los profesionales acorde al Estado. Las dificultades que tenía en cuanto a esta ejecución fueron la economía, impuestos, tributo indígena. Esta educación debía estar acorde a las leyes de la República y la Iglesia no debía interferir. En 1830 se funda la primera universidad en La Paz. En 1835 se creó la Normal también en la ciudad de La Paz, donde se impartían la filosofía, economía, matemáticas mixtas, ciencias físicas, derecho romano y política. En 1842, en el gobierno de José Vallivian, se crea la primera institución militar. Para 1872, a fines del siglo XX, la Guerra Civil del Pacífico era lo primordial y la educación pasó a segundo plano. Con esto se demuestra que en 75 años la educación no tuvo gran avance, ya sea por intereses, disputas o conflictos. El sistema educativo era limitado y tradicional, y pocos tenían acceso a estos establecimientos. Los aspectos fundamentales fueron mejorar la administración, la educación técnica y una educación para todos. Pero sus características fueron que tuvieron un modelo europeo y no basado en el contexto social. En 1917 se abre el primer liceo de señoritas en La Paz, una educación para las mujeres. En 1925, las escuelas ambulantes eran mecanismos de alfabetización para centros poblados de indígenas. Se da la reforma educativa en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, junto con la creación de la COP, la nacionalización de las minas, la repartición de tierras y la reforma agraria, agregando también el voto universal, con el objetivo de formar una identidad nacional donde la educación es un instrumento de liberación. Su contenido revolucionario se basaba en desarrollar una conciencia cívica hacia el país. Se inicia un reglamento de evaluación con la Ley número 1074 de 1973, Educar para Edificar, pero los contenidos eran muy precarios. Se incorpora a los padres de familia y organizaciones indígenas. Todo esto para que tengan participación social, popular, y conocimiento sobre los fondos escolares, con el fin de que la educación debe ser comunitaria. Muy a pesar con todo esto, todo sigue mal porque no tiene objetivos plenamente establecidos. El 2 de agosto de 1931 se inaugura la Escuela Warisata, donde se basaba en el Ayu, núcleo principal de una comunidad, dualidad, relación complementaria. Su economía se basaba en lo que producían y ellos mismos consumían. Sus leyes y normas eran el Amas-Yuya, Amasúa, Amaqueya, liderado y dirigido por Elizardo Pérez y Avelino Siñán. No solo aprendían teoría, sino aprendían bajo la práctica, para implementarlo en su vida.
Sus bases y fines eran que debía ser universal, democrática y única. Sus objetivos: la alfabetización, el buen trabajador, estimular y vocacionar. Formar una conciencia cívica, donde el maestro debe contribuir a la ley. A la clase obrera se le debe orientar en trabajo técnico, hablarle de asuntos políticos y despertar una iniciativa. Se crea los ministerios de educación, asuntos campesinos y dirección fundamental de campesinos. Se basaba en desarrollar procesos educativos a partir de la interculturalidad y el bilingüismo. Debía ser cultural, científico, técnico y pedagógico, escolar, primaria, humanística, secundaria, especialista en la formación técnica y para adultos analfabetas. Con esto podemos decir que la educación es una herramienta de liberación que transforma al que va a cambiar la realidad en nuestro contexto.